empecinado en que el faraón deje ir al pueblo por una razón, para que el pueblo le sirva. ¿Sí? Para que el pueblo le sirva, para que el pueblo le adore, para que el pueblo le rinde culto, adoración. Eso es lo que vemos en este versículo 13. Y ahí en sus hojas que ustedes tienen, el mensaje de este nuevo set de plagas es para hacer evidente que no hay otro como Jehová. ¿Sí? Porque ahí viene ya esta plaga que es una fuerte y es para toda la tierra de Egipto. Y dice aquí todavía, ¿sí? El énfasis es la cual nunca hubo desde que Egipto se había fundado. Hace referencia al Apocalipsis, porque hay plagas que nunca la humanidad ha sufrido y lo va a sufrir. Entonces aquello es un evento para toda la tierra de Egipto. El versículo 14 al 16, ¿sí? Ya acá es una amonestación de Dios a través de Moisés a Faraón. Ponte delante de Faraón y dile. El versículo 14 dice: yo enviaré esta vez todas mis plagas, ¿sí? Dice aquí, ¿sobre cuál? Sobre tu corazón, ¿qué más? Sobre tus siervos, ¿sí? Sobre los siervos, ¿y qué más? Y sobre tu pueblo. O sea, ¿iba a ser afectado quién? El faraón. ¿Sí? Los sirvientes y todo el país. Toda la tierra. ¿Sí? Dios está advirtiendo ahí: si tú no dejas ir, no dejas que mi pueblo salga para que me sirvas, lo que va a ocurrir es que va a venir esta plaga, esta manifestación de mi poder sobre tu corazón, es decir, sobre tu vida, sobre tú que eres el principal rey de Egipto, sobre tus siervos, ¿sí? Todos los sirvientes, esclavos y la gente que tiene, y no solamente eso, sino sobre todo tu país, sobre todo tu pueblo. Recuerden que este faraón era no solamente el gobernante, era un dios, un semidios para el pueblo. Entonces le dice: sobre tu corazón. Ahí está la advertencia de Dios, ¿verdad? Para que cuando ejecute sus juicios, cuando ejecute sus terribles juicios, incluso cuando lo vemos en el Apocalipsis, ¿no? ¿Con qué propósito? ¿Con qué propósito Dios le está advirtiendo que va a venir sobre tu corazón, o sea, sobre tu vida, sobre tus siervos y sobre todo tu pueblo? El propósito de Dios es, la advertencia es ahí, para que el faraón, el pueblo y los sirvientes entendiesen. Dice que no hay otro como yo en toda. O sea, es que todas estas personas entendiesen. Esto debían entender que Dios, ¿sí? Que Dios es Señor, ¿no? Que Dios es el Señor de toda. Ahora, ¿por qué? ¿Faraón no lo sabía? ¿Que sus siervos no lo sabían? ¿Que el pueblo no sabía? ¿Que había un Dios sobre todos los dioses? El creador del cielo y de la tierra. Éxodo 8:10, ¿sí? Éxodo 8:10 dice: y él dijo: mañana, y Moisés respondió, será conforme a tu palabra, para que conozcas que no hay como Jehová nuestro Dios. Él ya había visto antes, el faraón, una manifestación de la mano poderosa de Dios. Porque se acuerdan, en la plaga de la rana, los piojos, él fue a contrastar, ¿verdad?, lo que había pasado. Porque recuerden que ninguna plaga estaba tocando la vida del pueblo de Dios. Ninguna. Entonces aquí hay una advertencia casi igual a la que hemos leído. Y él dijo: mañana, y Moisés respondió, será conforme a tu palabra, para que conozcas, ¿sí?, para que entiendas
que no hay otro Dios, ¿sí?, como el Dios de los hebreos. ¿Sí? Porque Dios se presenta, dile, levántate mañana, ponte delante de Faraón y dile, Jehová, el Dios de qué? De los hebreos, que estaban siendo esclavos. El Dios de los hebreos te dice, deja que mi pueblo se vaya para que me sirvan. Pero si tú no quieres entender, la plaga vendrá sobre tu corazón, sobre ti, sobre tu corazón duro, terco, que no quieres entender, sobre tus siervos, que quizá no son los responsables, no los sé, directos, y sobre todo tu pueblo, porque tú eres el responsable, porque tú eres el gobernante. ¿No? Por eso el proverbio dice, si el justo gobernara, haría que sus siervos y todo el pueblo entendiesen a Dios. Pero no suele suceder así, ¿verdad? No suele suceder así. Pero ahí está, un rey. En sus hojitas que ustedes tienen, dice, las plagas están llegando a tal dimensión que las noticias de esta irán más allá de las fronteras de Egipto. Es ahí el versículo 14, dice, no, y que no haya otro como yo en toda la tierra. No solamente era la tierra de Egipto, sino se iba a saber. Versículo 15 dice, porque ahora yo extenderé mi mano para herirte a ti otra vez y a tu pueblo de plaga, y serás quitado de la tierra. Mire, que ya ahí había ya una advertencia, ¿no? Que era quitar, raer, que era quitar, cortar, que era raer era desaparecer, hacer que alguien no exista ya. Miren, es como que hasta hoy Dios sigue advirtiendo, es como que hoy Dios sigue diciéndonos a la gente, diciéndonos a los pueblos, a las naciones, a todos, ¿verdad? Y ahí está la palabra de Dios, como que quizás no está tan aquí, digamos, explícito dicho, pero es como que el Señor está diciendo, arrepiéntete, solamente arrepiéntete, considera esa palabra, arrepiéntete. Esa es la misma palabra que el Señor Jesús usó, Juan el Bautista también lo hizo, arrepentíos. O sea, esa palabra, cambia tu manera de pensar, cambia tu manera de vivir, arrepiéntete. Eso es lo que le está diciendo Dios a Faraón. Si no, dice aquí, si no, serás quitado de la tierra. Es la advertencia. El versículo 16 dice, a la verdad, yo te he puesto para mostrar en ti mi poder. Todo gobernante, debemos entender, está para que Dios pueda mostrar su gloria. Sea para bien, esa nación, ese país va a ser gobernado con leyes justas, equitativas de parte de Dios. O sea para mal, para que Dios, dos cosas, así como lo hizo con Nabucodonosor, ¿verdad? Cuando estaba caminando por su palacio, dijo, wow, esto es lo que mi mano ha hecho, esto es lo que yo he hecho. Y de pronto se cegó, se volvió un animal. Y Dios lo tuvo un buen tiempo, ¿verdad? Viviendo como animal hasta que recapacitó y reconoció que el Dios grande y soberano era el que había movido todo lo que este rey pensaba que lo había hecho por sus manos. ¿Sí? Entonces, aquí también está la advertencia. Entonces, para que a través de Faraón manifestaría su poder. Y el poder de Dios estaba manifestando porque era un Faraón obstinado, duro, no cree en lo que Dios está haciendo, aún viendo las señales, aún su corazón está bien duro, ¿sí? Está totalmente perverso. Entonces, ahí encontramos, dice, en todas las fronteras de Egipto, en sus hojitas, tanto los egipcios como todos los vecinos oirán acerca de las maravillas que ha hecho el Dios de Israel. Éxodo 9, 14 al 16 dice lo que hemos estado hablando. Éxodo 11, 9, ¿alguien lo puede leer? Éxodo 11, 9. Éxodo 11, 9. Jehová dijo a Moisés, Faraón no os oirá, para que mis maravillas se multipliquen en la tierra de Egipto. ¿Cuál es el propósito? A veces decimos, qué terca es esa mujer, qué terco es ese hombre, ¿verdad? Simplemente para que Dios ejecute su maravilla. Oyendo, no oyen. Y viendo, no creen. Eso es lo que hizo el Señor Jesús. O sea, los fariseos veían y que no era como que otros hacían y predicaban. Este tiene autoridad, ¿verdad? Incluso cuando Jesús sanaba por el obrar de Dios, por el poder de Dios, le tiraron, oye, este tiene demonio. Ellos tenían la ley, el pacto, los profetas, lo que Dios le había dado, pero viendo al Mesías, viendo a su Mesías,
viendo a Cristo, no creían. Y oyéndolo, no lo escuchaban. Por eso es que el Señor siempre dice, el que cree en el que me envió, tiene vida eterna. El que cree en mis palabras, dice, tiene vida. Y este faraón estaba tan duro, tan calloso su corazón, que no entendía y no sabía quién era el Señor. Si volvemos al capítulo 9 y el versículo 23, si no me equivoco, de Jeremías dice, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni el fuerte en su fuerza, ni el rico en su riqueza, sino en que debe alabarse el hombre en entender y conocer, dice, al Señor, ¿sí? Que hace justicia, juicio y misericordia. Lo mismo que Dios pide en Miqueas, ¿verdad? Aquí pasa exactamente lo mismo. O sea, Dios está advirtiendo como si fuera una amenaza, ¿no?, para nosotros, ¿sí? Dios le está diciendo, le está advirtiendo, mira, esto va a suceder, y lo más probable es que si tú no quieres, ni tu pueblo quiere, tú vas a desaparecer. O sea, lo que está diciendo vas a encontrar muerte. La paga del pecado es muerte. Y el hombre, a pesar, como dice el Romano, dice, aún estos entendiendo el juicio de Dios, no quieren. Eso es lo que dice Romanos. Entonces aquí Dios da como ese tiempo para que el hombre pueda reflexionar y pueda meditar en esta palabra de Dios. Éxodo 14, 4. Éxodo 14, 4. ¿Sí? ¿Se sientan en libertad? Usted puede hacer una pregunta mientras acabo estos dos versículos 14 y 16. Éxodo 14, 4. Y yo endureceré el corazón del faraón para que lo siga, y seré glorificado en Faraón y en todo su ejército. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, y ellos lo hicieron así. Bueno, ya hemos visto nosotros una o más de una vez acerca del endurecimiento de Faraón. O sea, si Dios lo endureció, se endureció él mismo, como dice también el mismo Éxodo, pero lo cierto es que estaba cerrado a ver y creer a las maravillas de Dios, que Dios mismo lo manifestaba. En su hojita a seguir dice, el granizo, como las plagas de Éxodo 9, 8 al 12, afectó a humanos y animales. ¿Sí? La misericordia de Dios para el faraón, ¿sí? Lo vemos también en Romanos 9, 16, y para Egipto en Éxodo 9, 15, la nación más poderosa en el antiguo mundo, ¿sí? Eso era Egipto. Entonces Dios tenía el propósito ahí de revelarse a sí mismo al mundo entero. Las plagas revelan su poder, la excepción hacia Israel revela su amor. Es decir, aquí la plaga directa revelaba su poder. ¿Para qué? Para Egipto, ¿sí? Y la excepción aquí era que ninguna plaga había tocado ¿a quién? A Israel. O sea, su amor se extendía siempre a Israel. Así que vemos ahí tanto la manifestación del poder de Dios para mostrar su poder ante un faraón orgulloso, obstinado y endurecido, igual que su pueblo, pero también su amor para con su pueblo. En realidad, uno que el faraón no quiso ceder y dejar ir a Israel. Entonces, ahí Moisés anuncia en el versículo ya 17 y 18 lo que vendría. ¿Alguien puede leer antes Romanos 9, 17? Y Romanos 9, 16 y 9, 17. Romanos 9, 16 y 17. Dice así que no, después así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. ¿No? Ahí encontramos, ¿verdad? Que Dios es el que, dice, así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. ¿Sí? Y en verdad aquí, o sea, Dios está mostrando, mira, Dios está mostrando, aunque usted diga, bueno, no, pero este faraón es obstinado. Sí, por cierto que sí, pero aquí Dios está mostrando su misericordia. Usted dirá, pero ¿cómo nos está mostrando su misericordia?
con advertirle. Pero si tú no quieres, igual mi poder se va a manifestar en ti, por ser una persona soberbia, orgulloso, y eso es lo que es la Escritura. Dios exalta a ¿quién? Al humilde. ¿Y qué hace? Mira de lejos al soberbio, ¿verdad? Al altivo. Y tiene también un justo juicio para él. Y si este faraón, como le ocurrió al rey de Nínive, ¿verdad? Porque el rey de Nínive y su nación también dice la Escritura que la maldad había llegado hasta aquí ya al Señor. Y sigue Dios teniendo misericordia, porque dice que no es del que quiere ni del que corre, sino de Dios quien tiene misericordia. Estos no corrían, Nínive no corría a alcanzar misericordia, a querer misericordia. Estaba tan malo y tan perverso como este faraón, también obstinado en no dejar ir a su pueblo, que Dios inicia. Que Dios es el iniciador y le dice a alguien también testarudo, ¿verdad? Muchos como nosotros son, como Jonás testarudo, y sabiendo Jonás ya ahí, es que dice, no, no quiero ir, porque él sabía de que Dios era un Dios misericordioso. Y ve, dice, y él no quiere ir. ¿Quién comenzó ahí? Nínive no, él no quiso. ¿Quién está comenzando aquí para que alcance misericordia Egipto? Dios. Y algunos alcanzan. Según el texto que leímos, algunos alcanzan misericordia. Entonces, Dios aún sigue eres el iniciador, digamos, de que la gente puede alcanzar esa misericordia. Dice el versículo 17, dice, todavía te ensoberbeces contra mi pueblo para no dejarlo ir. O sea, eres terco, soberbio. Bueno, pues, he aquí que mañana a estas horas, ahora Dios establece la hora, yo haré llover granizo muy pesado, cual nunca hubo en Egipto, desde el día que se fundó hasta ahora. O sea, tú no quieres. Te estoy diciendo las consecuencias. Hay una advertencia ahí para que por lo menos te arrepientas, consideres que yo puedo ni decirte nada y ejecutar mi juicio. Dios no tiene por qué decirnos algo, ¿o sí? Es como que también iba a emitir juicio a Sodoma y a Gomorra. El juicio ya estaba, ¿sí o no? Abraham se encuentra con Dios, reconoce que el varón que viene con dos que le acompañan es Dios, ¿verdad? Y va caminando juntos con Dios ahí, y Dios dice, ¿cómo no voy a hacer saber a Abraham que va a ser padre de muchas? Porque después mandará a sus hijos que se ordenen a mis leyes, ¿verdad? Solamente para entender la soberanía de Dios. Porque si Él quiere actuar, ¿para qué tiene que decir a alguien y a nosotros? ¿Sí? Claro, porque si Él es soberano y hace todo lo que quiere, ¿para qué nos tiene que meter en sus asuntos? Pero le meten el asunto a Abraham y le cuentan lo que va a hacer. Y entonces Abraham, ¿qué hace? Intercede y comienza a hablar. Ya que has conversado conmigo y he hallado gracia ante tus ojos, Señor, puede haber que ahí haya 50. ¿Por eso lo castigarás? No, dice el Señor. 45, tampoco, dice. 10, no. 5, no había nada. Y el Señor le... Es increíble, ¿no? Es como que también, para entender la soberanía de Dios, para poder entender aquello que a veces nosotros decimos de que si Dios hace todo, pues que lo hagan, ¿no? O sea, ¿y para qué nos meten al asunto entonces? Pero no meten el asunto. Y Dios se molestó, vamos a seguir leyendo Éxodo, y se molestó con este pueblo de Israel, también obstinado, terco, ve mis señales y no quiere creer, lo voy a desaparecer. Y le dice Dios a Moisés, de ti haré una nación también grande. Y Moisés dice, Señor, te voy a dar un consejito, tal cosa no hagas. ¿Qué dirán los otros pueblos? Y como que el Señor... que no lo pensó. Dice, ¿verdad, no? Miren cómo Dios nos hace parte de ese asunto que Él tiene que hacer muchas veces. Gloria a Dios. A veces no podemos entender. ¿Quién entiende la soberanía de Dios? Exactamente. Es profunda. Pero nos da ciertas cosas para saber que nos mete allí, en donde
quizá Él hace, y ya, obviamente, metiéndonos o no, Él siempre va a cumplir sus propósitos, pero nos hace partícipes. ¿Sí? Entonces, aquí, al ver del faraón, si se arrepentía, quién sabe cuál sería la situación, pero nunca lo hizo, y Dios sigue igual mostrando su poder. Allí dice, la Biblia cuenta que no se trataba de un granizo común y corriente, sino que era algo extraordinario. El fuego y el agua eran dioses en la mitología egipcia. Había un templo del dios Serapis. Dios los controlaba a ambos. Es decir, no había dioses en Egipto que podían con el poder de Dios. ¿Sí? Y dice ahí, cual nunca hubo en Egipto, este tipo de hipérbole, porque es una hipérbole, ¿sí? Se convierte en una manera habitual de referirse a los últimos días también en Apocalipsis como en Daniel. ¿Sí? Ahí encontramos, Dios sigue advirtiéndonos hoy, nos sigue advirtiendo a usted y a mí, y sigue advirtiendo a la humanidad. ¿Sí? Bueno, antes de seguir hasta aquí, ¿alguna pregunta? ¿Algún aporte de usted? ¿Esa plaga se asemejaba a lo que mandan en Sodoma y Gomorra? Puede ser, pero en Sodoma era fuego, ¿no? Acá era granizo, ¿no? El granizo es un tipo de hielo, ¿no? No sé qué tan grande era, qué tan dimensionado era eso, pero acá dice granizo y fuego, ¿sí? Según los estudiosos dicen que era, el castigo venía también porque consideraban en su creencia egipcia al fuego y al agua como dioses para ellos. Y encontramos ahí que Dios controla tanto el agua y el fuego porque Él es el creador de todo. ¿Sí? Controla el fuego, y si nos remontamos a Daniel y encontramos a estos 3 hombres jóvenes que fueron echados al horno de fuego, dice ahí que no sufrieron ningún rasgo, ninguna quemadura. ¿Por qué? Porque Dios tiene poder aún en esos asuntos del fuego, así como del agua, ¿verdad? En Isaías, cuando pases por la agua no te ahogarás. O sea, Dios tiene siempre el poder de todo, porque Él es el creador de todo. Aquí Él tiene control de estos elementos que los egipcios consideraban como sus dioses. Por eso, ¿quién como Dios? Por eso que ahí está la frase, ¿no? Tienes que entender que yo soy Dios. Sobre los dioses que tú tengas, yo soy Dios. No hay otro como yo o fuera de mí, no hay. Que si tú entiendes eso, bien, podría haberse arrepentido, pero no entendió. Nínive, por lo menos, le duró un poquito su arrepentimiento, porque al final igual fue una destruida. Pero este rey no quería. ¿Alguien puede leer, por favor, Daniel 12:2? Porque más o menos es un anuncio como un acontecer apocalíptico aquí. Pastor, y ahora los desastres naturales, cuando se puede entender que también es parte del juicio de Dios. Último hubo los volcanes en Guatemala, que también es necesario que todo esto hubo y muchas personas murieron. Lo que se puede entender que la creación misma reacciona a la maldad también del hombre. Aún no hay juicios, o sea, los juicios catastróficos que jamás se han visto faltan por llegar, y eso está descrito en Apocalipsis. Va a afectar todo. Lo que hoy podemos ver es reacciones de la naturaleza que está sujeta a la maldición pecaminosa del propio hombre, ¿no? Daniel 12:2. Sí, por favor, Daniel 12:2. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra despertarán, unos para la vida eterna y otros para la ignominia, para el desprecio eterno. Bueno, eso es lo que vamos a encontrar tanto en Daniel como en Apocalipsis y en algunos pasajes también del Nuevo Testamento, ¿no? Y aquí hay una advertencia, y esto parece que fuese ya un juicio como que sucede en Apocalipsis, porque dice que también va a haber más o menos una catástrofe como lo estamos viendo hoy. Lo que enfatiza también ahí dice en el versículo
14, ¿no? Dice que te enviaré todas mis plagas, ¿no? Como haciéndole importante esta plaga, ¿no? Sí. que va a mandar. Incluso dice que si yo hubiera extendido mi mano y te hubiera herido a ti y a tu pueblo con pestilencia, ya habría sido cortado de la tierra, ¿no? Como ya lo final, ¿no? Casi lo extremo. Es Dios advirtiendo. Por ejemplo, en Apocalipsis 16, 18 dice: entonces hubo relámpagos y voces y truenos y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Y acá dicen que este granizo, esta plaga, nunca se había visto desde que había sido fundado Egipto. ¿Sí? Ahora, ustedes, pero pastor, ¿y eso qué nos ayuda a nosotros? ¿Qué aprendemos? Aprendemos algo que Dios siempre está advirtiendo, y el hombre debe estar escuchando para poder tomar la atención a la palabra y dar un giro, un arrepentimiento. Amén. Por eso que aún la palabra de Dios para nosotros es: el que es justo, justifíquese. Justifíquese más. Bueno, usted es justo, cree que es el bueno, entonces esfuércense en permanecer en esa actitud de bueno. Y si usted es santo, santifíquese cada día más. Es decir, saque todas las impurezas que puede haber en nuestro corazón. No para nosotros, y para la gente también dice: bueno, ahí está mi advertencia, ahí está mi palabra. Cuando cuando Dios hace, cuando Jesús se refiere a esta parábola del rico y el Lázaro, ¿verdad? Y el rico le dice: Señor, Padre Abraham, manda de entre los muertos a alguien para que le predique a mi gente, a mi familia. Y el Señor dice: aunque de aquí salgan, bueno, ahí tienen a los profetas, ¿no? Dice, ¿no? Aunque de aquí salgan, no van a creer. Si la profeta no lo cree, menos al que salga de acá. Si teniéndonos a nosotros, aquí la gente no cree. Y a veces nosotros también como creyentes no creemos, ¿verdad? Somos como Tomás, ¿verdad? Viendo a Jesús no creía que era el Padre, que era el Cristiano, ¿verdad? Hay creyentes que... ¿no? Aún vamos a la iglesia, escuchamos la palabra y seguimos con lo mismo. Y hacemos otra cosa. ¿Sí? Entonces, Dios sigue hablando también aquí a nosotros. Y nos va a seguir hablando porque Éxodo está cargado de no solamente un pueblo como Egipto que no entiende y no quiere entender la palabra de Dios, sino a su propio pueblo que, viendo las señales, también endurece su corazón, a punto en que Dios quiere ejecutar y desaparecer a su propio pueblo, ¿no? Y nos encontramos así. Pero vamos con el versículo 19 al 20. Dice: envía pues a recoger. Mire qué misericordioso es Dios. Por eso dice Romanos: no depende del que quiere, sino de quién, de Dios que viene. Aquí la misericordia no venía ni de Faraón para sus siervos o su pueblo, sino de Dios. Para el Faraón, incluso para su gente. Miren lo que dice acá: envía pues a recoger tu ganado y todo lo que tienes en el campo, porque todo hombre o animal que se halle en el campo y no sea recogido a casa, el granizo caerá sobre él y morirá. La verdad que Dios es tan bueno. Por eso dice que Dios es grande ¿en qué? ¿Qué tenía que decirle todavía? Oye, mira, mañana voy a enviar un fuerte granizo, va a venir. Ve, recoge a tus animales, ponlos adentro, pues, por favor. Haz eso por lo menos. A veces Dios también nos puede decir así: mira, yo no te pido gran cosa, asiste a la iglesia, métete por lo menos a escuchar ahí, pues, persígnate y sal, pues. ¿Qué te cuesta? Ni eso, ya, por lo menos no. Agradece, pues, por lo menos por la vida, por la vida, por la salud que tiene. Acá, esto no puedes hacer. Qué misericordioso es Dios, hermano, que tanta oportunidad le da a este faraón y a su pueblo, que no le da el castigo inmediato, sino que le dice: bueno, pues, envía a recoger a tu ganado,
a todo lo que tienes en el campo, porque todo hombre o animal que se halla en el campo y no se ha recogido a casa, el granizo caerá sobre él y morirá. El versículo 21 dice, mas el que no puso, escuche ahí, mas el que no puso su corazón, dice acá, la palabra de Jehová, ¿dejó qué cosa? Sus criados y sus ganados, ¿dónde? Hubo gente que se escuchó. Hubo gente que en Egipto alguien pudo escuchar. Porque acá dice, mas el que no puso su corazón la palabra de Jehová, dejó sus criados y sus ganados en el campo. En su hoja, el versículo 19 al 21 dice, los que no creyeron a la advertencia de Moisés, ¿sí?, se vieron afectados por la plaga. Los que no creyeron a la palabra de Dios fueron afectados por la plaga. Esta es la primera plaga que implica una respuesta de fe, ¿sí? Porque aquí le está diciendo, ¿sí?, para lograr librarse de sus efectos. Por eso que en el versículo 20 vemos algunos, dice, de los siervos del faraón, el que tuvo temor de la palabra de Jehová, hizo huir sus criados y su ganado, ¿a dónde? A casa. A casa. Ahí la gente respondió con fe a la advertencia de ¿quién? Ahora usted puede hablar del albedrío del hombre, de la soberanía de Dios, etcétera, etcétera, pero ¿respondieron ahí? Eso dice, de los siervos de Faraón, el que tuvo temor de la palabra de Jehová, ¿qué hizo? Recogió a sus animales y recogió a su ganado, sus criados, y los llevó ¿a dónde? A casa. Eso es lo que dice también Nínive, ¿no? Cuando Jonás predicó que iba a ser destruido. Y la gente escuchó, porque iba a venir destrucción eminente, rapidito. ¿Y qué hizo la gente? Se arrepintió. Señor, no, Jehová, no, ¿qué habrán dicho? Pues se arrepintió. ¿Sí? Un buen modelo para que el faraón lo imitara, pero no hizo. La gente, su entorno, por lo menos tuvo temor a la palabra. Algunos juntaron sus animales y sus criados y los refugió en casa. El faraón no quiso. Versículo 21 dice, mas el que no puso su corazón en la palabra, sí, este verbo que tiene que ver de poner, también fue utilizado en el Éxodo 7:23. ¿Alguien puede leer Éxodo 7:23? Faraón se volvió y fue a su casa y no dio atención tampoco a él. ¿Sí? Para describir cómo el faraón trató la palabra de Dios, algunos de sus siervos están haciendo lo mismo. En el 9:34 dice, y viendo Faraón que la lluvia había cesado y el granizo y los truenos se obtenió en pecar y endureció su corazón, él y sus siervos. Otra vez. Increíble. Este mismo verso se usa también en Deuteronomio 34:46 para exhortar y advertir a Israel a creer y obedecer la palabra, poner su corazón a la palabra de Dios. Miren, que si la gente impía de algún modo atiende a la advertencia de Dios, ¿cuánto más su pueblo debería hacerlo? ¿A cuánto más nosotros? Pero a veces el Señor dice y dice y dice, y nosotros cerrados, ¿no? A veces de mente, de corazón. Versículo 22. ¿Sí? Hasta aquí, ¿alguna pregunta, hermanos? ¿Alguien puede leer antes de esto Proverbios 13:13? Proverbios 13:13. Amén. El que menosprecia el precepto perecerá por ello, mas el que teme el mandamiento será recompensado. Ajá, ¿sí? El que menosprecia la palabra, la ley del Señor, va a tener, ¿qué cosa? Una recompensa. ¿Qué va a hacer? Perecer, morir. Pero el que atiende
al mandamiento, a la palabra del Señor, ¿qué va a pasar? Recompensado. Recompensa. Algunos de estos no sufrieron daños, algunos sí. Algunos escucharon, tuvieron temor a la palabra y hicieron lo que Dios había estado advirtiendo. El versículo 23 dice, 22 dice, y Jehová dijo a Moisés, extiende tu mano hacia el cielo para que venga granizo en toda la tierra de Egipto, sobre los hombres y sobre las bestias, y sobre toda la hierba del campo en el país. Cuando nuestro corazón es obstinado, rebelde, no solamente sufre el hombre, las bestias y la propia fauna, la flora y la fauna es afectada. Eso es lo que sucedió en Génesis, ¿o no? Cuando el hombre pecó, ¿qué pasó? ¿Solamente afectó al hombre? No. Afectó toda la creación. Ahora el hombre tenía que trabajar, porque la tierra iba a producir maleza y su trabajo iba a ser duro, y tenía que ganarse hoy, de ahí en adelante, el pan con el sudor de su frente. Por eso es que ahora nosotros, trabajo, se hace pesado, porque tenemos que hacerlo, porque el que no trabaja, tampoco come, ¿verdad? De algún modo, sentado, parado, la cosa que tenemos que... Y acá afectó también no solamente al ganado, a los hombres, sino también la hierba del campo. Apocalipsis 16, 21. Hay una similitud ahí. Apocalipsis 16, 21. Si alguien lo lee fuertemente. Amén. Y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo como del peso de un talento. Y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue sobremanera grande. Sí, parece que ya Dios nos está advirtiendo de cómo va a ser esto que se viene más adelante, ¿no? A través de este faraón y su pueblo. Versículo 23. Y Moisés extendió su vara hacia el cielo, y Jehová hizo tronar, y granizar. El fuego se descargó sobre la tierra, y Jehová hizo llover granizo sobre la tierra de Egipto. ¿Cómo habrán quedado las casas? Destrucción. Sí, cuando nosotros vamos a la sierra, ¿verdad? Cuando hay granizo, más o menos son como las bolitas, llegan más o menos como las bolitas de las canicas, que caen y duele. Las hojas de las plantas se dañan, si está el sembrío también es dañado. Imagínate un bloque y de tremenda altura. Lo debilita la planta. Por eso hay que ser testarudos, ¿no? Es verdad, hay que ser torpes, insensatos, para no escuchar la advertencia de Dios. ¿Qué haríamos nosotros si dice el Señor eso acá? Esto no aguanta, hermano. Nuestra casa no. A veces también Dios nos advierte a nosotros como hijos, ¿no? Nos advierte. El Espíritu Santo, su palabra nos advierte, oye, no hagas esto, no te vayas por aquí, no te vayas por acá, haz esto, lo correcto. Y de la palabra, el Espíritu nos impulsa a hacer lo bueno, ¿verdad? Al final terminamos haciendo otra cosa. Y después decimos, ¡ay, Dios! ¿Cómo que Dios? Oye, Dios dirá, te dije, te advertí, no entiendes, bueno. Por favor, Génesis 19, 24. Génesis 19, 24. Amén. Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos. Y el 25.
Y destruyó las ciudades y toda aquella llanura con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra. Barrió con todo. La maldad y la desobediencia se castiga. Y ahí tenemos que ser prontos a obedecer la palabra del Señor. ¿Alguien puede leer Josué 10:11? Josué 10:11. Josué 10:11. Amén. Y mientras iban huyendo de los israelitas a la bajada de Bet-Horón, Jehová arrojó desde el cielo grandes piedras sobre ellos hasta Azeca, y murieron. Y fueron más los que murieron por las piedras del granizo, que los hijos de Israel mataron a espada. Bueno, después tendríamos que ver este asunto, ¿no? Pero ahí está Dios interviniendo. O sea, Dios pelea por nosotros. En algún momento va a lanzar piedras del granizo. O sea, increíble de cómo Dios, hermanos, ¿no? Extiende ahora tu mano y cayó, ¿qué cosa? Lo que Él ya había dicho. Lo que le había dicho, ¿quién? Oye, mi plaga, mi manifestación va a caer sobre tu corazón, sobre tu vida. Cuando hablamos de corazón, cuando la Biblia habla de corazón, no está hablando del corazón de carne que usted tiene. ¿Sí? Porque a veces entendemos eso, ¿no? Algunos en la vida cotidiana dicen, no te enamores con el corazón, dice, ¿no? Sino con la mente, con la razón, hermano. La Biblia cuando habla de corazón habla de un elemento vital y lo relaciona siempre con el pensamiento, con la mente. Por eso que el Señor en el Nuevo Testamento dice, ¿de dónde salen las malas intenciones, los malos deseos? ¿No es del corazón, no es de la mente? No lo que entra por la boca contamina, sino lo que sale, dice. O sea, nuestro corazón, ¿cómo está nuestra mente? ¿Cómo está nuestro pensamiento? Si está nublado, si está oscuro, entenebrecido, orgulloso, calloso, entonces no va a poder entender a Dios. Incluso siendo cristiano. Porque a veces siendo cristiano también no entendemos a Dios. Pero vas a la iglesia. Todo religioso quizás, pero no vamos a entender a Dios. Salmo 78, 47. Salmo 78, 47. Salmos 78, 47. Voy a avanzar porque ya... Tus viñas destruyó con granizo y tus higuerales con escarcha. Dañó todo el Señor ahí. Entonces el versículo 23, ¿sí? Dice el versículo 23, hubo pues granizo y fue mezclado con el granizo, hubo pues granizo y fuego mezclado con granizo, tan grande cual nunca hubo en toda la tierra de Egipto desde que fue habitada. ¿Sí? El versículo 24 dice esto. Entonces, los israelitas, hermanos, no fueron afectados de esta plaga. En esta plaga el Señor les dio la oportunidad también a los egipcios de protegerse de los estragos de la plaga, ¿sí? Dios siempre mostrando misericordia. Solamente que deberían haber creído, nada más. Y el versículo 25 dice, y aquel granizo hirió en toda la tierra de Egipto todo lo que estaba en el campo, así hombres como bestias. Asimismo destruyó el granizo toda la hierba del campo y despojó todos los árboles del país. ¿Sí? Eso fue efectivo. ¿Sí? ¿Alguien lee Salmo 105, 32 y 33? Salmo 105, 32 y 33. Les dio granizo por lluvia y llamas de fuego en su tierra. Destrozó sus viñas y sus higueras y quebró los árboles de su territorio. Ya, esta era la plaga que ya estaba afectando a todo el país. ¿Qué tan? Pensemos nomás la magnitud de las plagas. Estamos en la plaga 7 de la manifestación del poder. El país ya está devastado, ¿sí? El país está totalmente devastado. Ganados, sembríos, todo. La pregunta es,
¿Por qué el hombre es tan terco? Ya estaba devastado casi todo. Esto era una plaga que devastó también bastante. Aquí más adelante vamos a ver como un arrepentimiento de Faraón, pero vamos a ver por qué lo hace, ¿no? Entonces ya estaba totalmente devastado este país. Pero el hombre orgulloso, hoy ven, ¿verdad? Se ve ahora, ¿no? El hombre está al límite, ya está con la enfermedad terminal al punto de desaparecer. Y le hablan de Dios, le hablan del Señor y solamente nos dicen, ora por nosotros, ora por mí. Nada. Es como también nos hace acordar cuando suceden los desastres naturales y vemos ahí, ¿no? Que en las calles se arrodillan todo, pero pasa y vuelve. ¿Sí? Cuando pasa un catástrofe la gente dice, ¡ay Dios, pasa! Cada uno vuelve a sus andanzas, ¿no? Versículo 26 dice, solamente en la tierra de Gosén, donde estaban los hijos de Israel, ¿no hubo qué? ¿Eso para qué es? ¿Para qué Dios solamente protegía a José y la tierra de Egipto estaba devastada? Para que cualquiera, hasta el faraón, cuando venía a ver al pueblo, no le había tocado ninguna de las plagas. Alguien puede decir, oiga, sí, no hay que reflexionar, hay que convertirnos a Dios, hay que arrepentirnos, porque todo lo que está pasando de las plagas solamente nos queda a nosotros. Y estos están bien. Por eso que Dios dice, ¿el Dios de quién? De los hebreos. Éxodo 10:23 encontramos algo parecido. ¿Sí? Ninguno vio a su prójimo, ni nadie se levantó de su lugar en 3 días. Mas todos los hijos de Israel tenían luz en sus habitaciones. En las tinieblas, ¿verdad? Dios afectó a Egipto con tinieblas. Nadie se levantó de los egipcios. ¿Solamente quién? Los hebreos. Por eso que la Biblia nos dice que somos luz en medio y que nuestra luz brilla acá. Y cuando ahí habla de tinieblas, ¿verdad? No sale el sol. ¿Y a quién adoraban los egipcios? Al sol. Acá los incas adoraban al sol. Según la historia, ellos tuvieron problemas con el sol, porque el sol era el dios sol, el dios indio, ¿no? El sol. Y lo cambiaron por el dios Huiracocha, porque una vez que el sol salía y a veces la neblina lo ocultaba. ¿Y dónde está su poder? Acá Dios manifiesta su poder de un Dios sobre todos los dioses, por encima del sol a quien adoraban, ¿sí? Porque Faraón se creía el hijo del dios Ra. Después hablaremos de eso, pero a los hijos de Israel no les afectó las tinieblas, tenían luz en sus casas. La pregunta es, ¿cómo está la luz de nosotros en nuestra habitación? Somos templo del Espíritu Santo. ¿Tenemos luz? ¿Brillamos en medio de la oscuridad? O como dice el Señor, si tu ojo está en tinieblas, todo tu cuerpo lo está. Pero si en tu ojo hay luz, todo tu cuerpo está en luz. ¿Cómo está? Versículo 27. Entonces Faraón envió llamar a Moisés y a Aarón y les dijo, he pecado esta vez. Jehová es justo y yo y mi pueblo impíos. Oye, recién se da cuenta. Porque la plaga era fuerte, ¿no? O sea, no había otra cosa, como dice Yanina, ¿no? O sea, oh, calamidad, Señor, perdóname, hoy sí te prometo. Cuando pasó, son unos días nomás, ¿no? Unos días, es como que alguien, unos días, 2 días está y después ya le pica los piecitos y comienza a irse. Y este faraón como que aquí parece que sí, ¿no? El faraón entonces dice, llamen a Moisés, llamen a Aarón. Y les dijo, he pecado esta vez. Esta vez, las otras no había pecado, solamente esta vez. Había pecado esta vez. Jehová es justo
Dice él, Jehová es justo, yo y mi pueblo impíos. Bueno, estaba reconociendo lo que eran, pues, ¿no? ¿Alguien puede leer el segundo libro de Crónicas 12:6? Segundo libro de Crónicas 12:6. Y los príncipes de Israel y el rey se humillaron y dijeron, justo es Jehová. Utiliza más o menos como estas palabras, ¿no? Y Salmo 129:4. Salmo 129:4. Jehová es justo, cortó las coyundas de los impíos. Bueno, tras esta plaga, Faraón dio un paso de reconocimiento a Dios, ¿no? Dios de Israel. Él es justo. El versículo 26 a 28, aunque este reconocimiento parecía una victoria final para los israelitas, Moisés sabía que el reino estaba genuinamente arrepentido. No estaba genuinamente. Dice, mire, versículo 28, orad a Jehová para que cesen los truenos de Dios y el granizo, y yo os dejaré ir y no os detendré más. ¿Verdad? Si Dios me sana, hermano, si Dios me da un trabajito, si Dios hace esto por mí, vecinita, ahora sí yo voy al Señor, voy a la iglesia. Le da todo. O le sana por último. Si es que alguien... Le pedimos condición. Acá, la condicionante de Faraón. He pecado, dice yo, mi pueblo, somos pecadores, somos impíos, Él es justo. Ora, por favor, eso es lo que nos dice la gente, ¿no? Oye, ven al Señor, cree en Él, arrepiéntete. Mire, esta vez no, quizá, pero ¿puedes orar por mí? Piensan que la oración es un amuleto, que les trae suerte, una cábala. Y Moisés, sí, dice, respondió Moisés, tan pronto salga yo de la ciudad, extenderé mis manos a Jehová y los truenos cesarán y no habrá más granizo, para que sepas que de Jehová es la tierra. Tú no eres dueño de la tierra, le está diciendo a Faraón, tú no eres Dios ni de tu propia vida. A veces hay gente que se cree que es dueño de todo, ¿no? Hasta de su propia vida. Y cuando incluso le llaman para arrepentimiento, dice, bueno, cuando yo mejore mis caminos, ¿verdad? ¿Lo dicen así? Cuando yo dije estas cositas, recién voy a acercarme al Señor. Bueno, ¿para quién no necesita eso? La Biblia dice que Dios no ha venido por justos, sino por ¿qué? Pecadores. Versículo 30 dice, pero yo sé que ni tú ni tus siervos temeréis todavía la presencia de Jehová. Ajá. Este era solamente un remordimiento falso, ¿verdad? Como mucho tiene, pero no un arrepentimiento genuino, que da frutos dignos de ese arrepentimiento. Y acá tiene discernimiento Moisés y dice, yo sé que ni tú ni tus siervos temeréis todavía la presencia de Jehová. Efectivamente, cuando terminó la plaga del faraón, no lo dejó ir. Y uno dirá, hermano, pero ¿así es el hombre? ¿Cómo puede ser el hombre así? Y por eso que el Señor no compara al hombre como el mulo y el caballo, compara incluso a su propio pueblo. Compara como la puerca, como el perro, ¿no? Dice el perro vuelve a su vómito y la puerca a revolcarse. Y el asno, dice, ustedes son como el mulo y el caballo. Tercos, duros, torpes, de entendimiento, etc. Y al pueblo de Israel le dice, oye, ustedes son peores que el buey y el asno sabe dónde es su corral y el buey sabe el pesebre de su señor. Y a veces el hombre no sabe, hermano. Increíble, aquí
le dice, yo sé que tú ni tus siervos todavía te merece la presencia de Dios. El versículo 30 o 31 dice, el hino pues y la cebada fueron destrozados, pero la cebada estaba, porque la cebada estaba ya espigada, el hino en caña, mas el trigo y el centeno no fueron destrozados porque aún eran tardíos. Probablemente estaban bajo tierra para germinar, ¿no? Entonces no fue destruido. Mira, aún así Dios tiene misericordia. Hay reserva por si acaso, porque vienen más, faltan 3. Para que por lo menos puedas comerte fortaleza, porque faltan 3 plagas. A ver si es que por ahí. Salió Moisés de la presencia de Faraón, fuera de la ciudad, ¿sí? Extendió sus manos a Jehová, y cesaron los truenos y el granizo, y la lluvia no cayó más sobre la tierra. Miren, Dios es bueno. El castigo ahí no duraba mucho, pero venía con una fuerza poderosa que en cuestión de minutos y destruía todo. El versículo 34. Y viendo Faraón que la lluvia había cesado y el granizo y los truenos, se obstinó en pecar y endureció su corazón. Y endureció su corazón él y sus siervos. Aquí ya Dios no lo endurece. Qué raro, ¿no? Acá dice endureció su corazón. Ya no, pues. Ya cesó. ¿Para qué? Pero si había dicho que te habías arrepentido. No, pero ya pasó. Ahora no quiero. Y no van a ir. Y el 35 termina con esto, ¿no? Y el corazón de Faraón se endureció y no dejó ir a los hijos de Israel, como Jehová lo había dicho por medio de Moisés. Ya esto, ya le había dicho en el capítulo 4, versículo 21, dice lo mismo. Y dijo Jehová a Moisés, cuando hayas vuelto a Egipto, mira que hagas delante de Faraón todas las maravillas. Para Dios eran maravillas, para la gente eran plagas, castigos, ¿sí? Que he puesto en tu mano, pero yo endureceré su corazón de modo que no dejará ir al pueblo. ¿Sí? El juicio de Dios para nosotros es juicio, para Él es maravillas. ¿Sí? Entonces aquí encontramos que aún así la plaga de granizo tuvo su efecto, las consecuencias se dejaron sentir, pero aún así el corazón de Faraón seguía obstinado, soberbio, duro. Entonces, esta plaga de granizo, como Dios le llama maravillas, tenía propósitos, por lo menos para que la gente entendiese a Dios, para que la gente tuviera oído a la palabra y obedeciera, porque ahí hay gente que obedeció, creyó a la palabra que venía de parte de Dios. Pero el faraón no quiso, duro, terco, y seguía endurecido. Y Dios, aún así, con todo el juicio que mandó, o la señal de que se manifestó, dejó reservas. ¿Dejó reserva de qué? De trigo y centeno. Miren cómo es. Así que nos enseña, hermanos, este versículo del capítulo 9 acerca del granizo con fuego, de que Dios, su juicio, lo va a ejecutar, sí, pero hay siempre un tiempito de advertencia, ¿no? Como que para que alguien por ahí tuviera buen oído a la palabra y se arrepienta. Dios sigue siendo grande en misericordia. Amén, no quiere que nadie se pierda. Está insistiendo siempre de que el hombre venga a arrepentimiento. Amén. Y que Dios nos ayude también a nosotros, hermanos. ¿Sí? Porque de algún modo se repite este endurecimiento y este no creer con el pueblo posteriormente. Que Dios nos ayude a fijar nuestros ojos en el Señor y que podamos tener un corazón que atienda a su palabra.
Amén. Que entendamos a Dios. Amén. Y que Dios siga bendiciendo también cada día nuestras vidas. No sé si hay preguntas antes de orar y terminar. ¿O algún aporte, comentario? Perfecto. Entonces entiendo que sí se pudo captar la enseñanza. De que no se podía entender la soberanía de Dios, ¿no? O sea, sus planes. Cuando vemos en Romanos, cuando dice que ya la maldad, ¿no? Que estamos viviendo ahora, porque dice que ahí habla de los homosexuales, y dice que Dios nos entrega, ¿no? Esa pasión. Ya ahí es como que ya nos deja su libre, ¿no? El pecado ya no lo deja. En ciertos casos, digo, Dios aún advierte, ¿no? Sí. Romanos habla como que de 3 o 4 veces que Dios los abandonó, Dios los abandonó. No es que Dios no conozca lo que hace. Sí, simplemente los deja. Es como que, para Faraón es como que Dios simplemente a través de manifestaba su poder. ¿Por qué? Estaba manifestando. Aquí lo pasa lo mismo, hay gente que no quiere, simplemente. O sea, los abandona porque, en fin, en ese plan que los mostré la semana pasada, en ese plan, es que simplemente ellos no quieren y están destinados a donde quieren. Los dejan. Por eso que Pablo termina diciendo que aún entendiendo el juicio de Dios, así termina el versículo 32 del primer capítulo de Romanos, que estos entendiendo el juicio de Dios, ¿sí? Dice Romanos capítulo 1, versículo 32, dice: quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos, no, ellos saben, no solamente lo hacen, sino que también se complacen con los que los practican. Si esta gente sabe el juicio de Dios, ya está advertida, pero no entienden, no quieren. Se goza más bien en que otros lo hagan. Entonces, que Dios pueda ayudarnos, hermanos, porque tenemos que seguir firmes y estas maravillas y manifestaciones de Dios simplemente nos van enseñando, uno, que Dios es misericordioso, siempre lo es, siempre lo será, pero también va a haber un día, ¿sí? Un día donde va a ejecutar su juicio, porque su palabra no va a pasar, ¿sí? Lo va a hacer, ¿sí? Y ahí va a ser tarde, ¿no? Como para que clamar, ¿no? Ahí donde será el lloro y el rugir de dientes para muchos. Que Dios nos ayude, hermano. Vamos a poner de pie, vamos a orar al Señor. Padre eterno, te agradecemos, Señor, por esta mañana, por tu palabra.